Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar la ponencia. Bienvenidos a esta ponencia de discusión de casos clínicos, el cual va a estar a cargo del doctor Héctor Nicho Gómez, quien es médico cirujano en la Universidad Científica del Sur. Asimismo, tiene estudios en Copland Medical Center de Miami y es jefe de prácticas del área de fisiología del aparato locomotor de cabeza y cuello de segundo ciclo de la Universidad Científica del Sur y es médico en telemedicina. Recordarles también que esta ponencia es una discusión de caso clínico, por lo que se necesita la participación de todos para resolver el caso y a la persona que interactúe más se le dará el título de participante activo al final de la ponencia. Por otro lado, tienen que llenar el pretest y luego al final completar el posttest y estar atentos a la palabra clave que va a dar el doctor. Para ello, doctor Nicho se encuentra en sala. Sí, buenas tardes. Está bien, doctor. Le doy el pase. Muchas gracias. Ya. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Vamos a comenzar la ponencia. A ver, deme un minuto. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, sí se logra ver. Ya, está bien, gracias. Bien, bueno, continuamos con la ponencia. El día de ayer también se realizó una ponencia, no sé si estarán los mismos alumnos. Hoy día vamos a hacer un segundo caso respecto al tema de neumología. Bien. Ya. Igual hacen siempre haciéndoles hincapié, ¿no? El, para todos los alumnos que trato de enseñar o explicarles algún tema, siempre les menciono esto, que la historia clínica es un documento médico legal, ¿no? Que nos va a servir siempre para dar un gran porcentaje de diagnóstico de la enfermedad del paciente, ¿no? Junto con la anamnesis y el relato de la enfermedad actual con el examen físico, ¿no? Nos puede orientar más del 60% de la enfermedad que tenga el paciente. Incluso algunas otras literaturas pueden mencionar un poco más, ¿no? 70%, 80%, y se termina de llegar al diagnóstico junto con los exámenes auxiliares, ¿no? Bien, pero lo que manda siempre va a ser la clínica. Bueno, comenzando por la anamnesis de este caso clínico, es una paciente femenina de 14 años. Se atendió el 22 de enero del presente año, escolar, procedente de área urbana. Hay un antecedente importante que el abuelo tuvo tuberculosis, debe ser sensible al tratamiento y que completó su tratamiento hace 2 años. Bien, entonces en la enfermedad actual, a ver, primero, comenzando con la anamnesis, ¿alguien quiere aportar algo? ¿Alguien quiere mencionar algo sobre la anamnesis? ¿Nadie? Sí, Daniela. Doctor, tal vez el antecedente familiar de su abuelo tuvo TBC. Em, es importante saber esto porque sabemos que muy probablemente vivía con él, entonces, o al menos convivía con él. La TB es una enfermedad muy contagiosa, entonces es importante saber eso. Y eso es lo que resalto. Muy bien, ¿no? El antecedente familiar del abuelo con tuberculosis sensible es un dato muy importante, eh, porque es una enfermedad muy contagiosa.
Es una enfermedad muy contagiosa que puede pasar a cualquier integrante de la familia, ¿no? Entonces, bien, es un dato muy importante. Y saber también que el abuelo cumplió el tratamiento, ¿no? Completa el tratamiento y lo que se presume es que ya está sano, ¿no? Terminó su tratamiento con con el tratamiento para la tuberculosis. Pasando a la enfermedad actual, hace 12 días antes del ingreso, la paciente comienza con fiebre, artralgias, mialgias, tos productiva, pérdida de peso de 9 kilos en el último mes. Al examen físico presenta frecuencia cardíaca en 109 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 24 respiraciones por minuto, presión 115,80, temperatura 39, peso 29 kilos, talla 1,42 m, saturación al 100% y a la auscultación hay una disminución del murmullo vesicular en base de mi tórax derecho. Y el resto del examen físico es normal. ¿Alguien que quiera aportar algo sobre la enfermedad actual, el examen físico? ¿Alguien que le haya parecido algo raro o sospecha de algo? ¿Alguien que quiera comentar algo respecto al examen físico? Sí, Daniela. Sí, doctor. Bueno, principalmente los síntomas que nos está refiriendo, ¿no? Que ya ha empezado desde hace 12 días con fiebre, estos dolores de la artralgia, mialgias, la tos productiva y la marcada pérdida de peso de 9 kilogramos. Aparte, también esto, incluso antes de esta pérdida, ya la paciente estaba con bajo peso porque está con 29 kilogramos y mide 1,42. Claro, ¿no? Se presume que su índice de masa corporal sea bajo, ¿no? Una delgadez. Eh, entonces, sí, es verdad, ya la paciente está comenzando a presentar unos síntomas, ¿no? Con fiebre, artralgias, mialgias, tos. Em, entonces, con esta historia clínica, ¿en qué sospecharían? Antes de pasar a los diagnósticos diferenciales, ¿en qué pensarían? ¿O qué creen que puede estar pasando en la paciente? Que tiene tuberculosis activa, Eh, ¿Quién levantó la mano? Disculpa. que tiene tuberculosis. Allá. Dulce, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Para cuando vayan a participar, por favor, levanten la mano para ver quiénes son, porque no se ve. Está bien. Puede ser una tuberculosis. Ya. A la cabeza es un diagnóstico diferencial. Ya. Vamos a ir viendo qué otros diagnósticos se plantearon en el problema, ¿no? En este caso. Pero en la cabeza sí es una posible tuberculosis, más que todo por el antecedente. ¿Ya? Bien. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Se hizo una junta médica, ¿no? Con respecto a esta paciente. Los neumólogos pensaban en una tuberculosis. Aparte, también, como la paciente vivía en una zona rural, con, digamos, alta tasa de pacientes con dengue, leptospira, malaria, también se planteó esos diagnósticos diferenciales. Obviamente en segundo o tercer lugar, ¿no? No eran los diagnósticos más comunes. Y por último, también descartar VIH. No menciona que la paciente haya comenzado sus relaciones sexuales, pero también es importante saber en todo paciente con sospecha de tuberculosis, descartar VIH también. ¿Ya? ¿Y pensarían en algún cáncer, por si acaso? También se pensó, no lo he colocado acá, pero también se ha pensado en alguna sospecha de una malignidad, de un cáncer.
por los síntomas de la paciente. ¿En qué pensarían ustedes? ¿En qué tipo de cáncer podría presentar esta paciente? ¿Sí, Dulce? Podría ser algún tipo de cáncer pulmonar, pero exactamente el nombre no sé. Ya, a ver, los cánceres de pulmón, primero no son, no se dan en pacientes jóvenes. Es raro que haya un cáncer de pulmón en pacientes jóvenes. Por lo general están asociados a tabaquismo, ¿no? Los carcinomas epidermoides y otros tipos de cáncer son los adenocarcinoma de pulmón también. Entonces, estos son más en pacientes adultos, ¿no? No tanto en pacientes jóvenes. La paciente tiene 14 años. Pero por otro lado, ¿alguien sospecha en otro tipo de cáncer? ¿Nadie? También en qué se sospechó en un linfoma, ¿ya? Los linfomas, los linfomas de Hodgkin, ¿ya? También pueden estar asociados a este tipo de sintomatología, con baja de peso y fiebre sobre todo, ¿ya? Baja de peso y fiebre. Y se da en pacientes jóvenes, adolescentes. En segundo lugar, en cáncer, las leucemias linfoblásticas, también, ¿ya? Entonces, eso en cuestión a cáncer. Sobre todo en todo paciente con baja de peso y fiebre, hay que sospechar en esos diagnósticos diferenciales también. ¿Ya? Obviamente a la cabeza siempre van a ir las infecciones en primer lugar, ¿no? Muy bien. Ahora, para estos diagnósticos diferenciales, ¿qué solicitarían? ¿Qué exámenes auxiliares pedirían? ¿Alguien? ¿Qué se solicita para tuberculosis, para dengue, para leptospira, para malaria, para VIH? ¿Qué exámenes se solicitan? Sí, Daniela. Doctor, para tuberculosis podríamos pedir un PPD o un cultivo de esputo, ¿podría ser? Ya, la PPD está bien. El cultivo de esputo, que es la baciloscopía, ¿no? El BK en esputo. ¿Cuántas muestras, sabes, No recuerdo, doctor. Gerardo? 3 muestras, doctor. Como mínimo 3 muestras, ¿ya? Como mínimo 3 muestras. Está bien. Ya, PPD, el BK en esputo, ¿qué más? ¿Qué más solicitan? Nada más. Para los otros diagnósticos diferenciales, ¿qué se podría solicitar? Sí, Gerardo. Para malaria es gota gruesa, ¿cierto? Ya, puede ser también gota gruesa. Para dengue, para leptospira. Sobre todo para esas infecciones se solicitan anticuerpos, ¿ya? PCR también, puede solicitar PCR para leptospira o anticuerpos para dengue, ¿ya? Para VIH, eso sí o sí tienen que saber. ¿Qué se solicita para VIH?
La prueba de Lisa. Ya, en una sospecha y para confirmar. ¿Qué prueba es más específica para VIH? ¿ELISA o la otra? Hay una más. ¿Nadie? La otra prueba es la Western blot. ¿Ya? La Western blot es más específica. La prueba de ELISA es más sensible para descarte de VIH. ¿Ya? Entonces, ya. Y para tuberculosis, me falta algo más. ¿Qué imágenes pedirían? Una radiografía. Radiografía de tórax. Muy bien. ¿Ya? Entonces, eso se solicitó. Ya. Bueno, salió todo negativo para el leptospira, para dengue, para malaria. VIH también salió negativo, por si acaso. Y para tuberculosis, ¿qué ocurrió? Las dos primeras pruebas de BK en esputo salió negativo. Recién en la tercera salió tres cruces. Ya, o sea, sí salió positivo, muy positivo. La prueba de tuberculina, la PPD, salió positivo, una induración más de 6 milímetros a las 24 horas. Se solicitó aparte la radiografía, una tomografía también de tórax, donde se evidencia una neumonía tuberculosa. Ya. Entonces, en la radiografía, esta es la radiografía de la paciente, ya se evidencia un infiltrado neumónico de una probable sospecha de tuberculosis, ¿no? Y áreas de cavernomas, ¿no? Cavernas pulmonares. Eso es lo que se evidencia en la radiografía, sobre todo en el tórax derecho, ¿ya? Entonces, ¿cómo se informó? Compromiso intersticial en base del pulmón derecho con imágenes de cavitaciones, ¿ya? En un infiltrado pulmonar derecho. Entonces, en este nivel es donde se evidencia la neumonía tuberculosa, ¿ya? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces, a ver, vamos a retroceder un poco. Si les llega una paciente así, ¿no? Paciente de 14 años, con fiebre, con artralgias, mialgias, tos, pérdida de peso, con todos esos exámenes físicos, esos valores en el examen físico, ¿cómo la tratan? ¿Qué dan de tratamiento? A ver, todavía no saben qué es tuberculosis. Primero, con esa sintomatología, ¿cómo tratan a su paciente? ¿Qué le dan? ¿Sí, Dulce? Se le podría dar como un antibiótico, amoxicilina, así, porque se podría sospechar como si fuera una neumonía. Ya, está bien. Podrías comenzar dándole una amoxicilina. ¿Qué más? ¿Qué más le darían? ¿Solo con amoxicilina? Para las artralgias, las mialgias, la fiebre, ¿qué le darían?
Sí, Dulce. Paracetamol sería como para que ayude con la fiebre y el dolor. Ya, paracetamol. Está bien. Entonces, comenzando por ese lado, ¿no? Un paracetamol y amoxicilina. ¿Algo más que quieras agregar, Dulce? Eh, También podría ser un ibuprofeno. Ya, está bien para el dolor, ¿no? Para las mialgias, las artralgias. Ya, entonces está bien. Así la trataron en un inicio la paciente, ¿ya? Con fármacos para el ingreso, ¿no? Acetaminofén, que es el paracetamol. No le dieron amoxicilina, comenzaron con ceftriaxona de frente y clindamicina. Le dieron esos dos antibióticos, ¿ya? Entonces, mientras que se solicitaba las pruebas de BK, ¿no? El cultivo en esputo, se le trató de esa forma hasta que sale el BK tres cruces, ¿no? Con la radiografía y la tomografía con sospecha de neumonía tuberculosa, se comienza a dar tratamiento para tuberculosis. ¿Se acuerdan cómo es? Tratamiento para tuberculosis sensible, el básico, el básico. ¿Alguien se acuerda? Eso sí, toda la vida les van a preguntar. Dulce. Creo que es la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etamibutol. Ya, está bien. Esa es la fórmula, ¿no? De los 4 fármacos contra la tuberculosis, ¿no? Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Entonces, bueno, ya se le dosificó a la paciente. Al peso eran 2 tabletas de cada uno de ellos, ¿no? Isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. De lunes a sábados, en total eran 56 dosis, ¿ya? Pero, oh sorpresa, ¿qué pasó? ¿Qué más le pidieron a la paciente? Le pidieron el genotype. No sé si alguna vez han escuchado sobre esa prueba. La prueba de genotype o genotype se le solicita a los pacientes con sospecha de tuberculosis multidrogo resistente, ¿ya? ¿Alguien sabe o puede definir qué es una tuberculosis multidrogo resistente? ¿Sabe qué es? Sí, Daniela. Es cuando la TB que presenta el paciente es, como su mismo nombre lo dice, resistente a los fármacos de primera línea de tratamiento de tuberculosis. ¿Son resistentes a isoniazida y rifampicina? Ya, está bien. Esa es la TBC-MDR, ¿no? Y la TBC-XDR, extremadamente resistente. ¿Saben qué es? ¿Nadie? Hay casos también en los que se ve tuberculosis extremadamente resistente, que cada vez se está haciendo más común, ¿ya? La TBC-XDR es una TBC-MDR, pero con una resistencia a la fluorquinolona, ya sea levofloxacino o moxifloxacino, y además puede haber una resistencia o a bedaquilina o a linezolida, cualquiera de esos 2 fármacos, ¿ya? Esa es la TBC-XDR.
O sea, hay resistencia a la rifampicina, hay resistencia a una fluorquinolona, ya sea levofloxacino o moxifloxacino, y hay resistencia o a linezolid o a bedaquilina, ¿ya? Entonces, bien, eso es un poco de teoría. ¿Qué pasó? A la paciente se le solicita la prueba Genotype y ¿qué es lo que se observa en esta prueba? Que la tuberculosis tiene mutación por el gen RPOB y el gen CATG. ¿Alguien ha escuchado sobre estos dos genes? ¿Alguien sabe qué son estos dos genes? Sí, Dulce, creo que levantaste la mano. Sí, el gen RPOB es el que es resistente a la rifampicina. El RPOB Sí. es al revés, a la isoniazida. A la rifampicina es el gen CATG y el INA o el INHA. ¿Ya? Ah, sí, sí, sí. Entonces, se evidencia que se confirma, ¿no? Sobre todo que es una tuberculosis multidrogo resistente porque se encuentran estos dos genes mutados. El RPOB que da una resistencia a la isoniazida y el CATG que da una resistencia a la rifampicina. ¿Ya? Bien, entonces, como ya se observa estas alteraciones, ¿no? Se confirma la TBC-MDR, se solicitan más pruebas a la paciente para comenzar el tratamiento específico para TBC-MDR, ¿no? Entonces se solicita pruebas de función hepática, TGO, TGP, fosfatasa alcalina, pruebas de función renal, creatinina, urea, hematológica, hemograma, y ecocardiograma, todo normal. Se solicita una prueba de sensibilidad a fármacos de segunda línea, por lo que se observa que hay una adherencia adecuada al tratamiento. ¿Ya? Entonces, se confirma la tuberculosis MDR. Ahora hay que ver cómo se trata la tuberculosis MDR. Bien, cuando se confirma, se da este esquema. LFX es levofloxacin, BDQ es bedaquilina, LZD es linezolid y CS es cicloserina. ¿Ya? Se da ese esquema, ¿no? Levofloxacino, bedaquilina, linezolid y cicloserina. Vía oral una vez al día por 6 meses. Bien. Con ese esquema se comenzó. El problema es que en el hospital no había bedaquilina. Entonces, ¿qué se realizó? Se cambia la bedaquilina y se utiliza micacina endovenosa por 5 días. Ya, obviamente ya solamente por 5 días porque si no es nefrotóxico también. Bien, y como se observó adherencia de tratamiento, la paciente mejora, ¿no? A partir del segundo o tercer día que comienza con este esquema nuevo, la paciente mejora, ¿no? Eh, Desaparece la fiebre, desaparece la tos, el murmullo vesicular pasa mejor, ¿no? Entonces hay una adherencia de tratamiento, por lo que se deriva a casa, ¿ya? Se va a casa con el siguiente tratamiento. Eh, Va igual con levofloxacino, linezolid, cicloserina y clofazimina, que es la CFZ, clofazimina, por 6 meses. Todo esto es vía oral, por si acaso.
¿ya? Levofloxacino, linezolid, cicloserina y clofazimina por 6 meses y pasa a solamente 3 fármacos, levofloxacino, linezolid y clofazimina por 12 meses, ¿ya? Estos esquemas son adecuados, ¿no? Son esquemas de tratamiento específicos para cada paciente. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta, duda que tengan? Todo claro. Ya. Bien, entonces, si han leído o han visto, ¿no? A partir del año pasado, del 2025, se realizó un cambio en el tratamiento para la tuberculosis MDR, ¿ya? Entonces, esta es una guía de acá de Perú, ¿ya? En la cual se utiliza este tipo de tratamientos. En la tuberculosis sensible, eso sí, igual, ¿no? Isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. El tema es cuando pasa a tuberculosis MDR. Se pueden usar dos formas de tratamiento, dos esquemas, ¿no? La bedaquilina, el pretomanit, que es la P, la L, que es el linezolid, y la M, que es el moxifloxacino. ¿Ya? Ese es un esquema. Bedaquilina, pretomanit, linezolid y moxifloxacino. Y el otro esquema es solamente bedaquilina, levofloxacino y en este caso es clofazimina. ¿Ya? Clofazimina. Entonces, ese tipo de tratamientos se pueden usar, ese tipo de esquemas se pueden usar en tuberculosis MDR. Cuando ya es XDR o pre-XDR, ¿no? Tuberculosis extremadamente resistentes, ya se utilizan más fármacos, ¿ya? Bien, no los quiero marear con tanto esquema de tratamiento, pero es necesario que se aprendan que ha cambiado el manejo y si se dan cuenta, lo que más se está usando en la actualidad para tuberculosis MDR es la bedaquilina. Lastimosamente no todos los hospitales lo tienen, pero se utiliza por una causa, porque en las investigaciones, ¿no? En los artículos de revisión se ha demostrado que la bedaquilina mejora la sobrevida del paciente, ¿no? Mejora la tasa de mortalidad. Entonces, además de que también da una adecuada adherencia de tratamiento, ¿no? Es vía oral. Entonces, por eso sobre todo se ha agregado, o más que se ha agregado, se ha cambiado el esquema, ¿no? En tuberculosis MDR. Ya los fármacos no son tan tóxicos, no son tan nefrotóxicos o totóxicos como en la antigüedad. Ya estos son más seguros, tienen menor toxicidad, ¿ya? Entonces, por eso es que se está optando por estos esquemas, ¿ya? En el Perú me parece que, si bien es cierto, pueden haber temporadas que no hay bedaquilina, pero sí se está usando, ¿ya? Por si acaso. Bien, entonces, conclusiones respecto a la sesión. Toda sospecha clínica de tuberculosis hay que confirmarla, ¿ya? En niños y adolescentes siempre sospechar de TBC-MDR. ¿Cuál es la diferencia entre la tuberculosis y la tuberculosis MDR? ¿Cómo sospechar? ¿Alguien sabe cómo podemos sospechar a un paciente? Este sí puede ser multidrogo resistente y este no. ¿Alguien tiene alguna idea? Chicos, les invito a participar si tienen alguna idea, un comentario o aporte sobre el caso. Pueden levantar su manito como también pueden escribirlo por el chat.
Sí, Daniela. Una sospecha, doctor, podría ser en aquellos pacientes que ya han tenido la enfermedad de TBC, es decir, como una recaída, o en aquellos pacientes que han tenido antecedente de TBC y no han terminado el esquema de tratamiento. Claro, muy bien. Esa es una sospecha, ¿no? Primero, en pacientes que ya han tenido tuberculosis y no han acabado el tratamiento, ¿no? O han tenido recaídas, ¿ya? ¿Qué más? En pacientes, bueno, que han fracasado su tratamiento, que es lo mismo. eh, Acuérdense que todo paciente con tuberculosis se le hace controles, ¿no? Se le hace controles con BK en esputo y controles radiográficos. Obviamente la mejoría radiológica todavía tiene que pasar de 6 meses al menos, ¿no? Para que ya haya una mejoría eh, más clara, ¿no? Entonces, si es que el BK sigue positivo entre los 3 meses a los 2 meses, de 2 a 3 meses sigue siendo positivo, es una probable sospecha de tuberculosis MDR. Que tenga un contacto, ¿no? También, que el paciente o la paciente tenga algún contacto con un familiar con tuberculosis MDR. También la mejoría clínica. La verdad, la mejoría clínica debe darse dentro del primer mes. Si es que en un mes la paciente no mejora, o al contrario empeora, hay que sospechar en tuberculosis MDR, ¿ya? Em, y eso sobre todo, y obviamente que la radiografía no mejore, ¿no? Después de los 5 o 6 meses, la radiografía sea igual o empeora, también hay que sospechar en tuberculosis MDR, ¿ya? En este caso en específico, se sospechó por el contacto del abuelo, ¿ya? Si bien es cierto, el abuelo era tuberculosis sensible, no era MDR, pero la paciente era joven. Entonces, también eso es otro dato, que en pacientes jóvenes es más común que les dé tuberculosis MDR, ¿ya? Entonces, siempre que haya sospecha hay que confirmarlo con las pruebas moleculares, ¿ya? Y una última conclusión también es los blancos, ¿no? En rifampicina, disculpa, sí está bien, rifampicina era el gen RPOB y el blanco de isonicida era el gen CATG y el INA, ¿ya? INHA. Esos son los genes involucrados en la resistencia en este tipo de tuberculosis, ¿ya? El RPOB en rifampicina y los genes CATG y INA para isoniazida. Muy bien. ¿Alguna pregunta, consulta, duda? ¿Todo claro? ¿Algo que quieran comentar, aportar? Todo claro. Muy bien, gracias. Entonces, espero que les haya gustado el caso clínico. Son casos de la vida real, si acaso, son casos sacados de artículos de revisión, ¿ya? ¿Y qué pasa en la vida real? Ojo, pacientes con TBC van a ver cada hospital, al menos la mayoría de hospitales tienen un área para pacientes hospitalizados de tuberculosis, ¿ya? Eso sí o sí tienen que saber, ¿ya? Y sobre todo el tratamiento. Tienen que saber cómo dosificar el esquema de tratamiento para cada paciente dependiendo del peso, ¿ya? Bien, por mi parte eso sería todo. Muchas gracias, doctor. Agradecerle por su ponencia. Creo que ha sido un honor contar con su participación y pues aprender desde su experiencia. Les invito a prender su cámara para poder tomar la foto y los que no pueden, si nos apoyan reaccionando, por favor.
Muchas gracias. El link del post-test lo voy a estar compartiendo por el chat. También, doctor, quisiera pedirle una palabra clave para que los chicos puedan llenar su post-test. Ya, la palabra será tuberculosis. Muchas gracias, doctor. Esperamos tenerlo en las próximas ponencias del comité y nada, invitarlos a seguir entrando. Vamos a tener la próxima ponencia que se va a dar el día 30 y en un momento les comparto el link del post-test. Muchas gracias. Gracias. No se olviden de que la palabra clave es tuberculosis. Lo voy a repetir. Tuberculosis, tuberculosis, tuberculosis. Chicos, recuerden por favor, y esto para las siguientes sesiones de discusión, la palabra clave no lo escriban en el chat. Se va a repetir por ello 3 veces.